¿Qué tal? Eh, Hola Daniel, encantado. Igualmente, Bueno, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y compartir hoy con nosotros, con nosotras. es un gusto, un gusto. Buenísimo. Nada, si quieres empezamos. Adelante. Sí, sí. Genial, nada, si quieres, si te gustaría presentarte, por si hubiera alguna persona que no te conozca o te viera luego y no te conoce, de la forma en la que quieras, como te apetezca. Bueno, sí, no sé cómo presentarme y en general no saben cómo presentarme. Creo que porque yo mismo no lo sé hacer. Pero eh, básicamente, bueno, soy una persona como todas que un día ya hace varios años sentí eh, cuestionarme ciertas actitudes que tenía en mi vida cotidiana, ¿no? Y básicamente lo enfoqué desde, eh, mientras yo tenía relación con las personas en lo social, ¿no? Es decir, en lo laboral, como un ciudadano más, como pareja, qué es lo que buscaba y a la vez qué es o cuál era mi desempeño en todo esto, ¿no? O mi participación. Pero me di cuenta que en definitiva, aunque participaba de tantas de estas cosas comunes a todos, lo que pude ver que normalmente me enfocaba en lo que yo estaba buscando, en lo que quería obtener. Eso es lo que miraba, eso es lo que veía y eso es lo que buscaba. Y cuando tenían claro qué es lo que buscaba, o más o menos claro, hacia allá me encaminaba. Pero me di cuenta que en ese camino que seguía para alcanzar lo que buscaba, mientras vivía, convivía o me relacionaba con otras personas, no ponía ningún interés en la realidad de esas personas, si tenían necesidades. Lo único que me interesaba era lo que yo me había fijado como objetivo. Entonces empecé a ver el egoísmo en mí, iba detrás de lo que a mí me interesaba y no me interesaban las personas que podían estar involucradas también, ¿no? O en la búsqueda, o bueno, o en ese momento de camino en el que nos cruzábamos. Entonces empecé a ver, como decía, en muchas situaciones de mi vida, que esto era la constante, ese egoísmo, en donde pensaba en lo que yo quería, en eso me enfocaba y no me interesaba a los demás. Pude darme cuenta que podía hacer algo, pero no me interesaba porque como no me interesaba ver lo que estaban viviendo, no me involucraba y entonces como que miraba hacia otro lado, sobre todo hacia lo que era mi interés. Bueno, viendo ese egoísmo en mi vida como muy arraigado, común, de todas maneras no me sentí una persona distinta a las demás. Me pareció que era, por un lado, también algo bastante común. Yo no me sentí como tranquilo porque me di cuenta que no tenía la intención de hacerle mal a nadie. Pero tal vez lo que más me preocupó y un poco como me dolía era que no tenía tampoco la intención de hacerle bien a alguien. O sea, no quería hacerle mal a nadie, pero tampoco me interesaba hacerle bien a nadie, más que a mí mismo, es decir, buscar lo que a mí me iba a traer tranquilidad, paz, felicidad, placer, no importa, lo buscaba para mí. Bueno, mientras reflexionaba en esto, fue un momento puntual, ¿eh? O sea, fue un día, una hora, ha sido un momento en el cual uno eh, tuvo una mirada distinta a la que tenía, como hacer una especie de análisis de la propia conducta en ese momento. Y bueno, en ese momento sentí también, al finalizar un poco ese análisis, o luego de un tiempo, que tenía que ir a la cima de una montaña. Esto era aquí en Argentina, en la provincia de Córdoba, que hay montañas, ahí cerca del pie de los cerros, y que tenía que ir a tal montaña, la divisé desde donde yo estaba, digo, tengo que ir ahí, pero nadie me dijo nada, o sea, no es una voz del más allá que apareció y me dijo, debes ir, no, era como que tengo que ir ahí arriba, ¿no?
Y bueno, ese día no era prudente hacerlo, ya se venía la noche, y entonces dije, lo voy a hacer mañana en cuanto amanezca. Pasé la noche casi sin dormir, con una ansiedad, como una alegría, algo así que ya quiero estar ahí. Me despertaba a cada momento a mirar la hora para ver si ya era el momento de salir. Y bueno, dicho y hecho, cuando poco antes de amanecer emprendo la marcha para llegar ya con la primera luz del amanecer al pie del cerro y ver por dónde iba a subir, porque nunca había ido a la cima de esa montaña. No era un lugar como turístico, así que hubiese un sendero marcado. Y bueno, lo hice, marché, llegué, empecé a buscar, no me demoré demasiado porque me sabía orientar, entonces empecé a ascender la montaña y bueno, llegando a la cima de la montaña, me senté ahí en la cima y otra vez empecé a hacer esa reflexión, mirando hacia abajo el valle, de cómo yo me manejaba en el mundo. Yo lo pensaba así, ¿no? Yo me manejo en el mundo como si fuese el dueño del mundo, porque yo manipulo todas las situaciones para sacar siempre yo algún provecho y ventaja, pero no me preocupo, no me interesan los demás, ¿no? Me di cuenta de ese egoísmo, no hacía nada. Y mientras hacía esa reflexión, me di cuenta lo pequeño que era en todo ese paisaje, ¿no? Si alguien ahí debajo mirando hacia la montaña, ni me ve, no existo, ¿no? Y yo me creo tan grande. Y mientras hacía esa reflexión, se empezó a proyectar delante mío imágenes como a corta distancia de mi presencia física, digamos así, ¿no? Yo veía el valle por ahí a la distancia, ahí debajo, y delante mío, no creo que llegara a 1 metro de distancia, se empezó a proyectar una imagen, una película, es decir, una imagen viva, no era algo así detenido, no era una foto, eh, y es como que cambié el foco, ¿no? De estar mirando el valle ahí a centrarme en esto que estaba aquí delante. Y bueno, eran grupos de personas reunidas, varias personas, en torno a una, que esa persona que estaba en el centro hablaba y todos escuchaban lo que decía alrededor suyo. Bueno, miré, o sea, me quedó el detalle de cómo estaban vestidos, todos ropas más o menos similares, tejidos muy gruesos, colores grisáceos, negruzcos, eh, y bueno, como con capuchas, así era de noche, en una calle muy angosta. La calle tendría escasamente 3 metros de ancho, con paredes de las casas como muy rudimentarias, así muy precarias, era algo que era de mucho tiempo atrás. Yo lo observaba desde el aire y mientras lo observaba eh, me iba moviendo también ahí en el aire, observando todo esto y escuchaba, y lo que hablaba esa persona como que a mí me interesó, como si fuese un participante más de esa reunión, ¿no? Es algo que me llegó muchísimo lo que hablaba. Me despertó el interés, pero instantáneamente. Y no eran temas que yo hablara en lo cotidiano, en mi vida normal, porque eran temas así de índole espiritual. A mí lo espiritual nunca me llamó la atención de ninguna manera, ni desde lo religioso tradicional, ni desde una búsqueda esotérica, no. Pero sin embargo, esto me atrapó instantáneamente, ¿no? Y estaba tan interesado que era como que no podía despegar mi atención de quien hablaba y de lo que decía sobre todo. Y bueno, yo lo miraba desde arriba y lo veía como si fuese un poco desde atrás, un costado así, con la capucha. Yo lo veía que ahí estaba la cabeza, lógicamente, las demás personas, todo. Y lo que él hablaba, a mí me quedaba muy claro y era como que no me cabía ningún tipo de duda respecto de lo que decía. No era algo que yo pudiera cuestionar o negar, ¿no? Como decir, eso no es así, no puede ser, se equivoca. No, era algo clarísimo. Y mientras me iba moviendo así en el aire, y mientras me iba moviendo, viendo la misma imagen desde el aire, llega un momento en el cual puedo ver el rostro de quien habla y veo que
quien hablaba era yo, pero con otro rostro, que no era este, pero yo sabía que era yo. No me llamó la atención, no fue algo que me moviera de alguna manera emocional, como si fuese algo que me pasara todos los días, y la verdad nunca me había pasado eso, lo tomé con mucha naturalidad. Bueno, como dije, yo nunca fui buscador hasta ese momento, así que no tenía idea de lo que estaba pasando. Hoy sí lo puedo definir. Es decir, claramente tuve recuerdo de vidas pasadas. Yo no sabía de la existencia de vida pasada, de reencarnación ni de nada de eso. Así que como no tenía esa estructura mental, ni lo cuestioné, ni siquiera me sorprendió. O sea, fue algo como si se diera de manera natural, algo de todos los días. Y lo que decía cuando él iba hablando, a mí a la vez se me abría como otra pantalla, pero desde allá, desde ese lugar donde estaba mirando, y yo veía lo que relataba ahí en esa reunión, yo lo veía concretado en el espacio, ¿no? Cómo se iba formando, cómo iba tomando forma eso que estaba relatando. Entonces, es como que para mí eso era categórico, no se lo podía cuestionar, porque es lo que decía, algo que nunca había escuchado, pero a la vez lo veía concretado y cómo evolucionó para hacer eso que se relataba. Entonces cerraba todo el círculo, ¿no? Entonces, así es, no hay lugar a duda. Entonces me dejaba tranquilo todo eso. Y todo esto pasaba tal vez en fracción de segundos, en minutos, en un corto lapso de tiempo. Es un proceso que tal vez nos puede llevar vidas. Ahí se daba como inmediatamente. En un momento desaparezco de ese lugar y aparezco en otro, o aparece otra imagen en donde hay una reunión también, que estaba otra vez yo con otro rostro, otra vestimenta, sentado sobre unas rocas en un desierto rocoso, rodeado de muchas personas, familias, y bueno, les hablaba también, y siempre con estos temas. Y bueno, iba tocando distintos puntos que todo estaba relacionado, lógicamente. Y siempre me estaba pasando lo mismo en cada una de estas imágenes. El ir como despertando a esos conocimientos y el acogerlos verdaderamente con el corazón, porque era algo que parece que la vida había comenzado a tomar sentido y era un sentido distinto al que yo le había dado, pero para mí era lo más importante, como que me olvidé de todo lo demás, los proyectos que podía tener en mi vida, como que abracé eso, como que fuese, era lo más importante. Y así fueron pasando muchas visualizaciones de distintos momentos. Vi mi muerte en muchas ocasiones, lo viví, no sentí dolor, sentí lo que emocionalmente sentí en aquel momento cuando me tocó pasar por esto. Eh, Siempre a manos de otras personas, ¿no? En lapidaciones, en distintas situaciones, ahogado, en muchas situaciones. Y nunca sentí resentimientos, me dolían las personas lo que hacían, ¿no? Eh, pero no lo podía evitar, como que estaba mirando lo que pasaba y no podía evitarlo, y quería evitarlo, pero más por ellos que por el personaje, ¿no? Me dolía lo que hacían. Bueno, pasaron horas, muchas, hasta que al fin me autoobservo que estaba sentado en la montaña, volví a mí y ahí sentí un dolor de cabeza enorme y que yo lo entendí que era por todo eso que había llegado. Ya se venía la noche, o sea, me pasé horas, las horas de luz, me la pasé ahí sentado y no me di cuenta. Siempre hubo alguien, eso yo lo veía ocasionalmente, alguien parado a la derecha detrás mío, de blanco, estaba ahí parado inmóvil. Y yo sabía que él estaba posibilitando que eso se dé, ¿no? Entonces yo estaba tranquilo porque sabía como que él me llevaba a esa experiencia. Insisto, yo para mí no era nada común que me pasara esto, pero a la vez no me sorprendía, lo tomé con naturalidad.
Y cuando volví, que digo que tenía dolor de cabeza, fue tanto el dolor de cabeza y a la vez me preocupé un poco porque se venía la noche y tenía que bajar la montaña, eh, que dije, basta, no puedo más, sobre todo por el dolor de cabeza y también tenía que bajar. Entonces se cortó todas esas imágenes y esa proyección y quedé ahí donde estaba físicamente, en las sierras de Córdoba. Y entonces empecé a bajar la montaña y mientras bajaba venía a mi memoria ciertos acontecimientos que recordaba de lo que estaba hablando, de esos flashes, ¿no?, que fueron llegando. Y cada vez que recordaba algo de esto, es como que si se enriquecía más. Llegaban otros detalles y a su vez aparecían otras imágenes, mientras no dejaba de ver lo que estaba haciendo en la montaña. Veía también todo eso, pero cuando hacía todo ese proceso, que como que verdaderamente me apasionaba entregarme a eso, no era algo como que quería dejarme llevar, apareció otra vez el dolor de cabeza que me frenaba, y bueno, por el dolor de cabeza lo dejaba. Y entonces seguía atento a esto. Bueno, al rato volvía otra vez la tentación de abrazar otra vez esto, otras imágenes, otros como mensajes, palabras o riqueza. Bueno, bajé la montaña. Para cuando bajé la montaña empecé a tener experiencias ya en mi casa, de salirme del cuerpo, de que se me aparecieran seres con los que hablaba y me hablaban, me saludaban. Como digo, parece para un psiquiátrico, pero yo lo tomé bien, ¿no? Es decir, no me llamó la atención. De a ratos, claro, la cabeza decía, no, esto no puede ser, estoy imaginando, estaré loco, yo mismo me lo decía, ¿no? Pero era algo tan natural, era algo tan claro, tan vívido, que no lo podía negar. Entonces, bueno, al poco tiempo, yo, el día anterior a que esto pasara, resulta que mis padres, mi familia, ¿no? Tengo mis padres y una hermana menor, se habían ido a la ciudad de Buenos Aires, la capital, que es donde yo nací, y todavía tienen la casa que conservan, y se habían ido allí. Estábamos viviendo en Córdoba, se fueron a Buenos Aires por cuestiones de familia, bueno, y impuestos y esas cosas, bueno, del mundo que nos afectan a todos. Así que digo esto porque causalmente quedé solo en la casa. Entonces, esas experiencias sobre todo se daban con mucha intensidad por la noche, y no había nadie que de alguna manera las interrumpiera dentro de la casa. Entonces las podía vivir entregándome así plenamente a todo eso. Así que como digo, en una primera experiencia que fue como muy fuerte, me encuentro con un anciano que yo lo interpreté como Dios, pero a la vez me llamaba la atención la naturalidad con que vivía la experiencia, porque uno piensa en Dios, tal vez desde lo espiritual, y uno dice, caería postrado a sus pies a besar las sandalias, no soy digno de ver, todas esas cosas que dice nuestra falsa humildad a veces, resulta de que no, hablábamos así frente a frente, más que hablábamos, hablaba él, y entonces me decía, ¿no?, que era el tiempo de despertar y que venía a la tierra con un propósito. Y bueno, me dijo que mi vida debía ser un sacerdocio, él me habló de un título espiritual, y de una condición de conciencia que yo no entendía, porque como nunca me interesó nada de estas cosas, no sabía bien a qué se refería, y en realidad lo quise relacionar con lo poco que sabía de lo religioso, y bueno, él obviamente seguía con lo que me decía. Cuando llegamos, íbamos caminando por dentro de unas montañas, cuevas, llegamos a la afuera de esas cuevas y estaba nevado afuera. Cuando llegamos ahí al borde, nos detuvimos, se detuvo, me detuve yo. Entonces me dijo que era tiempo de volver al mundo y bueno, me dice que tenía esa misión, dos seres que estaban a su lado
me da que eran muy altos ellos, ¿no? Todos vestidos de blanco. Ellos eran mucho más altos que el anciano y yo, ¿no? Y me entregan dos objetos que me hacen saber que espiritualmente me pertenecían, me los entregan, se acercan así de a uno y me lo entregan. Y entonces él me dice que vuelva, y cuando me dice que vuelva al mundo, me apoya la mano en la espalda y me empuja levemente, como diciendo, ve, me dice, ¿no? Me dice, ve, vuelve. Y entonces yo entro a caminar por ahí la nieve, pero bueno, estaba en otro plano, no era frío ni tenía el contacto con esto, pero caminaba por ahí, cuando llegué al borde era un precipicio enorme, debajo había un valle muy verde y una cúpula como de energía, color azul, y de esa cúpula yo sabía que como que estaba toda la humanidad concentrada ahí. Y él me decía que vuelva, ¿no? Como que me tenía que insertar, retornar. Y, y escuchaba yo los sonidos que se emitía, que emitimos todos, ¿no? De la humanidad, que venían esos sonidos. No había nadie en particular, o sea, no hubo algún punto de atención específico, era el mundo. Y mientras yo ahí reflexionaba, digo, yo, Daniel, pensaba yo, si yo soy un electricista, ¿qué misión puedo tener? No sé nada, ¿yo qué voy a hablar, no? ¿Qué voy a decir? Y bueno, mientras hacía esa reflexión, entendí que tenía que volver. Bueno, salí de ese estado y volví a mi cuerpo, que estaba meditando, sentado en unas rocas. En otro momento me pasa otra experiencia también en la que la meditación aparezco en el desierto y bueno, mirando me llama la atención porque yo sabía que estaba sentado en una roca, pero de repente me viene abrir los ojos en el desierto, entonces miraba, yo digo, a ver, atento a qué sucede. Yo no quería poner ni tener ninguna expectativa de nada en particular, sino que atento a qué pasaba, a ver qué iba a suceder. Y mientras estaba en esto mirando, siento que del lado derecho me hablan. Yo había estado viendo hacia el lado derecho, estaba en el desierto, ¿no? La luna de arena y todo, pero de repente me hablan, un poco me llamó la atención porque yo había visto que no había nadie. Entonces vuelvo la vista y cuando vuelvo la vista era Jesús. Lo reconocí instantáneamente y me dio una alegría enorme que tuve la sensación, me dio ganas de correr a abrazarlo, ¿no? Como alguien que uno no ve hace mucho, un amigo así que entrañable. Y cuando hago el ademán como de correr a abrazarlo, eh, ahí le presto atención a que me estaba hablando, como dije, pero cuando lo observo él no movía la boca, estaba con la boca cerrada mirándome y yo sentí que me hablaba y ahí presté atención a lo que me decía y lo que me decía era más o menos lo que me había dicho el anciano, que venía con una misión, lo que se esperaba de mí, y que me estaba preparando hace tiempo. Y entonces como que dejé de mirarlo y ya me pareció que no podía ser real, ¿no? Yo empecé a pensar, esto no debe ser cierto, esto debe ser un orgullo mío que se disfrazó de Jesús y está queriéndome hacer creer que yo tengo una misión y yo no soy nadie en esta tierra, soy una persona como cualquiera, tengo defectos, soy una persona egoísta, justo como había evaluado. Yo no lo podía creer, ¿no? Entonces intenté compararme con las demás personas, como si las trajera a mí, me pusiera de frente. Me vi que era igual a cualquiera, o sea, porque iba a ser yo elegido para una misión. Y mientras hacía esto, me di cuenta que no me sentía orgulloso, porque digo orgulloso de que soy igual que cualquier persona, no tengo ni más ni menos nadie de nada. Y mientras hacía ese análisis, siento que me habla otra vez. Y cuando me habla otra vez, lo vuelvo a mirar y cuando lo veo estaba en el mismo lugar él, pero detrás de él había como 20, 30 seres más, una cantidad de seres vestidos con unas ropas de unos colores que es indescriptible, la nitidez, la pureza de esos colores, de esas ropas, ¿no? Bandas de colores violetas, amarillos, anaranjados, rojos, todos unos colores muy vívidos, y él estaba delante de todos de blanco, pero del blanco del Jesús de hace 2000 años, el blanco del que caminaba por el desierto, que muy blanco, uno no terminaba,
y era ese caminante, ¿no? Y ahora cuando me hablaba, sí movía la boca, ¿no? Yo observaba ese detalle. Y entonces, cuando me habla, me dice, se ríe, me dice, sí, me dice, ve y hazlo. Todo esto que me había dicho antes, ¿no? Bueno, hay una cantidad de palabras que no revelaré porque son como muy personales, pero me da todo ese mensaje que de alguna manera reafirmaba todo esto que ya había dicho, que también había dicho el anciano, eh, y entonces yo dije, bueno, si Jesús lo dice, yo dije, Él es el maestro, sabrá por qué lo dice, porque yo no me creía estar en condiciones de poder cumplir con lo que se esperaba de mí, porque digo, ¿qué voy a hablar? Que básicamente se apoyaba un poco en esto, ¿qué le hablaría yo a las personas si no tengo ningún estudio, ninguna lectura, ningún conocimiento? Nunca me interesó. Eh, Físicamente tengo escuela primaria, o sea, terminé séptimo grado, nunca hice una secundaria, nunca me interesó leer ni escribir, nada de esto, pero ¿qué voy a hablar? Bueno, cuando él me dijo eso, yo abandoné el lugar en el que estaba parado en el desierto y me puse a caminar. Voy a cumplir esto que se espera de mí. Me encaminé y ahí salí del estado de la meditación. Después me empecé a encontrar una cantidad de seres que al compartir con algunas otras personas me decían que eran maestros. Yo la verdad que como que hablábamos como con otra persona, no eran seres que dejaran ver que eran más importantes que otros. Era algo muy como fluido así de ida y vuelta en servicio, así en trabajo, en atender, viajar a distintos lugares, así con el cuerpo, ¿no? A atender necesidades, eh, ropa, comida, bueno, cosas así. Y bueno, eso me fue pasando durante mucho tiempo, pero al fin y al cabo, perdón que se hizo tan largo, pero No, no, está al, perfecto. al, al fin y al cabo, de a poco fui tomando conciencia de lo que me estaban diciendo y recordando esas vidas que resultó ser ir recuperando la memoria del espíritu. Entonces, lo que tenía que hablar y compartir no eran cosas que había leído en esta vida, eran cosas vividas en otras. Bueno, esta es al fin la pregunta que me hiciste, porque si me tengo que describir, bueno, soy una persona que está intentando compartir las experiencias que ha tenido y lo que ha encontrado también en su búsqueda, ¿no? Y lo que he descubierto. Y siempre fui un espíritu como curioso en cuanto a que a mí nunca me bastó lo que me han dicho para quedarme tranquilo. O sea, siempre tuve eh, la necesidad de hacer mi propia investigación y poder afirmarme en esto que es en realidad la propia experiencia. Entonces, muchas cosas se me dijeron, muchas cosas fui comprobando, muchas cosas recordé y cuando recordé también recordé el camino que recorrí para alcanzar eso que pude confirmar. Entonces fui conociendo la diferencia que hay entre la creencia y la seguridad, ¿no? Entonces no puedo decir que soy una persona creyente, porque a mí me pone intranquilo pensar en creencia, porque para mí creencia es inseguridad, es decir, es no tener certeza. Cuando yo digo creo, no estoy seguro. Entonces yo me siento mal con esa palabra. Entonces yo no quiero tener creencias, quiero tener seguridad. Y ahí donde aparecía alguna creencia, buscaba de sondear, es decir, tener la seguridad y la comprobación, sea porque voy a comprobar que es como creía o voy a poder comprobar cómo en verdad es. Y entonces, bueno, de eso tengo que hablar, de lo que sé. Y sé que uno ha seguido en algún momento el camino de la fe y el camino de la fe lo llevó a uno a encontrar la verdad que está ahí al alcance de todos, nada más que hay que moverse del lugar cómodo en el que a veces estamos, y llegando hasta ese lugar por fe pude comprobarlo y al comprobarlo me di cuenta que podía dar fe
Ya no necesitaba de la fe para creer. Ahora podía dar fe de lo que era, porque vivo con ello, lo hice parte de mí o me hice parte de aquello. Entonces, desde ahí hablar con tranquilidad. Bueno, eso primeramente es firmeza y solidez en mi propia vida. Y desde ahí yo trato de transmitir lo que es mi experiencia, lógicamente. Siempre estaré hablándole a las personas que cada uno tiene que hacer su experiencia. Lo que yo vaya a decir será algo más que se dice, y hoy hay tanto que se dice, pero tenemos que usar nuestro sentido común y entender que todos somos caminantes y todos tenemos que llegar a la verdad. Y la verdad no está fuera de nosotros, la verdad está dentro de nosotros. Entonces por ahí empieza la búsqueda, por tener la seguridad interior. Cuando la casa está ordenada, es que puedo salir a la vida a llevar ese orden a la vida de los demás, es decir, acercarlo. ¿Por qué? Porque tengo la experiencia de haberlo hecho y la tranquilidad de no dejar nada pendiente. Entonces así salgo, ¿no? Bueno, un poquito, pues, aunque se hizo largo, está resumido, que son procesos de años de ir recuperando esa conciencia y recordándome, ¿no? En vidas que fueron igualmente enriqueciéndose a través del tiempo, muchos más de esos recuerdos de haber participado en momentos de la historia en donde uno también hizo su aporte. Y bueno, y hoy estar aquí como una persona más con una familia, con trabajo, con deudas, con todas las cosas que todos tenemos, viendo cómo llevar todo eso adelante. Lo cual agradezco, porque gracias a tener una vida común y ir encontrando la salida de muchas de estas cosas que nos aquejan a todos, uno puede compartir con los demás, porque uno hizo la experiencia primero de vivir lo cotidiano, lo normal, ¿no? Bueno, descubrir y entender o recordar que no somos elegidos por Dios, nos elegimos para seguir el camino que conduce a Dios cuando ponemos amor en la vida diaria y cotidiana. Entonces, bueno, a mí se me dio la opción y yo tomé esa opción y entendí que cuando tomaba esa o seguía esa opción, ¿no? De buscar transitar ese camino que era distinto al que venía transitando, lógicamente tenía que ir dejando ese camino que transitaba. Entonces muchas cosas iba a tener que ir dejando para poder abrazar todo esto otro. Bueno, lo que naturalmente estemos pasando todos y cada uno. Y esas cosas que ibas dejando, sentías que habían cumplido su función y que retomabas, o sea, no retomar, no, como que continuabas tu camino andando al siguiente paso con lo que ya tenías andado, integrado, o a veces uno tiene que ir y venir para ir integrando. ¿Se entiende la pregunta? Creo que sí. Sí, hay cosas que uno podía así decir, basta, hasta aquí he llegado y esto se ha terminado en mi vida, y hay otras cosas las cuales uno eh, va aprendiendo a convivir con ellas, pero abordándolas desde un lugar distinto, ya no abrazándolas como si fuese un absoluto o algo que es, eh, imposible de dejar, sino que estoy entendiendo que lo tengo que ir dejando de a poco. Muchas de esas cosas tengo que ir dejándolas de a poco, pero para mí dejar muchas de estas cosas o estas cosas que no son necesarias en el camino espiritual, siempre fue a través del entendimiento. Es decir, si voy a transitar por este camino, ¿cuál será la necesidad dentro de este camino? Si voy a cruzar el desierto, sé que tengo que llevar mucha agua. Es más importante que llevar el piano. Eh, es decir, eso no tiene sentido. Entonces, bueno, si voy por este otro camino en donde aprendí a tocar el piano, me gusta tener el piano y tocar y alguna melodía y sentarme y deleitarme un poco al ejecutar. Bueno, pero si voy a seguir por este camino, eso ya no lo necesito y lo dejo. Bueno, nos cuesta a veces dejar muchas de estas cosas, porque invertí años en estudio, ¿no? Y dejar eso y pensar que no tiene sentido en esta vida que tengo que transitar, eso es lo que a veces nos cuesta. Pero aunque no voy a tocar el piano, aprendí mucho.
de lo que es la aplicación, el estudio, el compromiso, ¿no es cierto?, con el instrumento, con lo que uno está haciendo, con un público que va a escuchar una obra que uno va a ejecutar, con buscar esa virtuosidad, no para sobresalir del resto, porque todos somos iguales, sino de alguna manera para enriquecer lo que va a ejecutarse y va a llegar a la vida de los demás, es decir, lo que uno va a compartir. Entonces muchas cosas me quedan de esto y muchas otras dejo. Entonces generalmente son las cosas más materiales, más densas, que no tienen sentido y no son necesarias dentro de este nuevo camino que ahora tenía que transitar. Nuevo camino es desde un entendimiento, porque como alguna vez se me hizo saber en palabras, ¿no? Que la vida es el camino, y esas son palabras del padre, ¿no? Me dijo, la vida es el camino, y la vida vivida con amor es el camino que os conduce hacia mí. Entonces, todos los que tenemos vida, estamos en el camino, porque el camino es el de la vida. Lo que hace la diferencia es cuando ponemos amor en la vida, y claro, el Padre se refiere a un amor puro, ese amor que puedo llevar con justicia la vida de todos, no un amor selectivo en donde yo se lo brindo solamente a aquella persona que a cambio me va a dar algo. No, es lo que yo estoy dando, no lo que voy a recibir. Entonces, por eso es poner el amor en el camino, no que alguien me va a recompensar por lo que estoy haciendo, sino poner ese amor. Entonces, en ese camino de poner amor, me doy cuenta que es a lo que más me tengo que dedicar. Entonces, si tengo que dedicar más tiempo a esto, tengo que ir desligándome de muchas cosas que requieren de mi presencia, de una atención y de una dedicación para mantenerlas, para cuidarlas, cuando en realidad no las necesito por el camino que estoy transitando. Entonces así uno de a poco va dejando. Algunas puede decir, como dije antes, basta, esto hasta aquí lo llevé sobre mi espalda y aquí va a quedar y ya no lo necesito, me fue útil, no lo necesito más, he aprendido mucho, me enriquecí, y otras las seguiré llevando y las iré dejando, iré tomando, pero no por conveniencia, y aunque a veces también sí, porque el ego sigue ahí camuflado, queriendo y teniendo sus propios intereses, sino que también por una dificultad de dejarle, por no saber cómo hacerlo, ¿no? Y dejar ciertas cosas, me di cuenta que me iban alejando de ciertos ambientes en los que me movía, es decir, el contacto con amigos, con familias, con otros seres que necesitaba de muchas de estas cosas para poder tener ese contacto. Entonces empezaba a poner sobre la balanza qué era más valioso e importante, tener el contacto con la persona, mientras a raíz de tener el contacto tengo que estar llevando a la carga algo que no necesito, o dejar eso que no necesito para transitar mi camino y tal vez entonces dejar de frecuentar a la persona o a las cosas que tenemos en común, ¿no? Así que ahí esto uno lo va aprendiendo, por eso como digo, a través del entendimiento siempre iba dejando. No es que alguien me obligó, nadie me dijo, tenés que dejar de tener aspiraciones materiales porque tu camino es espiritual. Todos hacemos un camino espiritual, eso lo tuve siempre en conciencia, porque todos somos espíritus. Entonces somos espíritus que en un momento como este estamos pasando por el mundo material, pero haciendo nuestro camino espiritual. Y en la medida que tomamos conciencia de que somos un espíritu que tiene un cuerpo y no un cuerpo que tiene un espíritu, empezamos a como espíritu sacarnos de encima lo que no necesitamos y solamente tomar lo que es de valor para el cuerpo y el espíritu. Entonces, como digo, bueno, muchas cosas uno va dejando de lado con cierta facilidad, otras cuesta un poquito más, otras no terminamos de entender bien cómo hacerlo. Bueno, es un proceso por el que vamos a ir pasando todos, pero siempre lo importante, porque estamos en la escuela de la vida, es aprender de todo esto y ir haciendo lo que entendemos, jamás lo que nos dicen. Si alguien nos dice algo, tratemos de entender qué es lo que se nos dice y si está en relación con lo que buscamos. Y si es así, hagamos lo que entendemos, no lo que nos dijeron.
Entonces, así es como se va formando la conciencia. Si no, nos volvemos a veces seguidores ciegos de algunos que consideramos maestros o guías, y en definitiva, un maestro y un guía no le dicen a un alumno, a un discípulo lo que tienen que hacer. Le ayudan a ver su realidad y a ver que en él está la conciencia para poder tomar decisiones. La conciencia se va enriqueciendo a través de cada experiencia. Cuando uno se va enriqueciendo de la propia experiencia, uno tiene firmeza y seguridad, no caben dudas. Entonces los pasos son más firmes. Bueno, uno avanza sobre el desconocimiento con el conocimiento que tiene. ¿Y con qué fin uno avanza hacia la oscuridad? Con el fin de llevar la luz. Es decir, ir conociendo lo que hay en la oscuridad. Entonces así la conciencia va creciendo, la seguridad va llegando a uno y de camino uno se va dando cuenta que cosas ya no son necesarias. Si voy a atravesar el desierto, como dije, tengo que llevar agua, pero si ya terminé el desierto y ahora viene la selva, bueno, ahí hay agua, entonces ya esto no hace falta, ahí lo voy a encontrar, sé que está. Entonces como que voy dejando cosas que a lo largo del camino tal vez me fueron útiles, agradezco el haber tenido, el haber sabido ver del valor que tenían, sacarle provecho y seguir adelante, ¿no? Y para ir dándose cuenta de lo que uno ha de ir dejando a medida que deja el desierto y se adentra en la selva, uno ha de estar presente para saber qué tiene que llevar o qué no tiene que llevar en el camino. Exacto, exacto. Claro, en mi caso, que, bueno, en mi caso, al principio, como digo, estaba un poco solo humanamente hablando en ese camino y es un poquito como todos estamos, si se quiere, cuando tenemos que vivir en los mundos internos. Pero me di cuenta que tenía que compartir, que me encontraría con otros, justamente, primero que se me dijo. Y yo entendí que yo no iba a hacer lo que se me dijo, yo me tenía que preparar para lo que se me dijo. Me di cuenta que prepararme para lo que se me dijo es dejar todo aquello que me pueda distraer de lo que tengo que hacer. Entonces, si, por ejemplo, por ponerles un ejemplo, me di cuenta en un momento que estaba hablando con personas como solía hacerlo después de ese despertar. Yo hablaba cosas que salían de mi espíritu porque yo no las tenía en mi cabeza, que a la vez, como les digo, esto es algo como personal, pero yo era como un oyente más, lo que estaba hablando y lo que expresaba era como que yo nunca lo había escuchado, y lo estaba hablando, eh, pero me di cuenta en un momento que estaba hablando, que miro la hora, que tenía el reloj en mi muñeca, miro la hora porque yo estaba a distancia de mi casa y tenía que volver en un ómnibus que era el último que llegaba y si no lo iba a perder. Entonces me di cuenta que miraba que se aproximaba la hora. Y en un momento analicé y dije, yo estoy dejando de hablarle a las personas y de hacer lo que debo hacer porque voy a perder el ómnibus. Estoy anteponiendo mi necesidad, mi conveniencia por encima de la necesidad de las personas. Me di cuenta que el reloj me estaba condicionando, y que en verdad el reloj no hacía nada porque es una máquina, pero yo estaba tan atento y pendiente a no tener que hacer, porque no quería el esfuerzo, me parecía innecesario de caminar 5 kilómetros para volver a mi casa, era esa la distancia, no era más, o sea, no era mucho, y para quien está acostumbrado a caminar las montañas no era mucho. Entonces me di cuenta que eso me estaba condicionando y dije, basta, no llevo más reloj a partir de ahora. Y cuando dije esto, muchos dirán, bueno, pero esta persona no está bien de la cabeza. Apareció el reloj interno. Yo me despierto al horario en el que me propuse despertar cuando me acuerdo, es decir, cuando me programé, mejor dicho, perdón, es como que me despierto, salgo, no necesito que me suene una alarma, simplemente con estar uno atento. ¿Y cómo esto se facilita? Es cuando uno ama lo que está haciendo. Cuando uno no ama lo que está haciendo, lo que está haciendo es de compromiso, a uno se le escapan las cosas, quiere que termine lo antes posible, se hace más largo de lo que uno esperaba.
Pero cuando uno ama lo que está haciendo, no importa el tiempo que pase, uno quiere dedicarle más, se esfuerza por enriquecerlo y por dedicarle más tiempo, ¿no? Entonces me di cuenta que el reloj me frenaba para mucho de todo esto. Entonces el reloj, que esto es lo que quería decirles, fue algo como que concretamente dije, basta, a partir de hoy no llevo más reloj. Y entonces lo hice a un lado. A ver, yo tengo reloj, o sea, no tengo reloj puesto, pero el reloj en el móvil. Porque, bueno, porque si uno tiene que tomar un avión, tiene que tomar un ómnibus, tiene que llegar a un trabajo, se comprometió a un horario, tiene un turno al cual debe de ir, necesita. O sea, no es que me desentendí de los relojes y estoy más allá de eso, no. Pero quiero Sí. decir, lo que busqué de cortar, y fue como concreto de sacarme el reloj, fue algo como más simbólico en cuanto a decir, tan pendiente de todo esto, de ponerlo por encima de la necesidad de los demás. Como me imaginé yo, y no lo soy porque como les dije no tengo estudio, pero si fuese un médico que está atendiendo a un paciente que está dolido y yo estoy viendo que se me va, es que lo voy a dejar al paciente con su sufrimiento porque pierdo colectivo, no. Entonces, bueno, no era un sufrimiento físico el de estas personas, pero sí eran necesidades espirituales, que yo sabía que ocasionaban ciertos sufrimientos, a veces hasta físicos, y por lo menos y seguro psíquicos. Entonces, digo, no puedo desentender porque me apuran mis tiempos. Si llego tarde a lo mío y si tengo que caminar lo que no esperaba, lo caminaré. Pero lo más importante es esto. Entonces, bueno, hay cosas que uno puede dejarlas. Hay que entender y hay que ver cómo. Los extremos no son buenos. Entonces uno siempre tiene que encontrar equilibrio. Somos un espíritu que tiene un cuerpo. Entonces, tenemos que traer como espíritus a este cuerpo la luz del espíritu que somos. Entonces, ¿para qué la luz? Y para poder ver con claridad lo que tenemos que hacer. No es que si traemos la luz todo se convierte en angélico. No, salen a la luz muchas cosas que no son nada angélicas y que justamente entonces tenemos que ver cómo hacemos a un lado estas cosas de las cuales muchas veces dependemos o las cuales acudimos. Entonces, la verdad os hará libres. Nunca dijo Jesús que la verdad es solo lo que está en la luz y es todo lo divino. La verdad es también, como yo lo vi en un principio, lo egoísta que era cuando tenía alguna relación con cualquier persona. Yo veía de sacar provecho, pero no me interesaba su necesidad. Entonces, eso para mí fue una verdad que me dolió, pero en buena hora que lo vi, porque entonces vi qué es lo que tenía que hacer a un lado. Y dije, si yo tengo que cumplir una misión y una labor de llevar una palabra, no puedo tener nada de esto que se anteponga ante la necesidad de la persona. Entonces tengo que quitar todo eso que hay en mí que crea límites para llegar a las personas. Bueno, en esa entiendo estaremos todos, ¿no? Y Daniel, ¿cuándo se te dijo, cuándo sentiste qué edad física tenías cuando recibiste el mensaje que tenías que entregar tu palabra? Empezar a 21 años, divulgar lo que divulgas. ¿Cuánto? 21 años, 21 años. Ah, súper chiquito. Joven, era joven. Sí, ese tiempo en el cual uno dejó, sí, la adolescencia y está en una juventud temprana y como muy lleno de sueños, de proyectos. Mi realidad material era, si se quiere, heredar una industria de mi padre y yo ya venía llevándolo adelante desde lo personal y como preparándome también para heredar, llevarlo adelante por mi cuenta. Y bueno, muchas de esas cosas que eran parte del proyecto, de formar un día una familia, yo siempre me imaginé como papá, papá físico, y, y tener hijos y poder abrazarlos, ¿no? Siempre me lo imaginé, o sea, la imagen como muy física del abrazo corporal, ¿no? Del apretar, del contener. Sí. Eh, bueno, cuando sucedió esto de ese despertar así en ese momento de mi vida, es como que si todo eso parece que se derrumbó. Y entonces me generó cierto dolor
porque eso que yo soñaba con alcanzar no lo iba a poder tener. Esto me imaginaba yo, en realidad nadie me había dicho, pero yo me imaginé que no estaba en relación con lo que tenía que hacer, ¿no? Entonces sufrí por algunas de esas cosas, sufrí más que por otras, ¿no? Entonces, bueno, esos momentos de crisis los fui enfrentando buscando estar sereno, de aclarar mi mente y siempre tener en claro el objetivo, no dejarlo ahí en alguna duda, en alguna nube donde no se ven las cosas con claridad, como algo pendiente sin terminar, ¿no? Tenerlo en claro. Y una vez que lo tenía en claro, empujar y darle para adelante. Pero siempre dejando una puerta abierta si correspondía a la toma de conciencia y a tener claridad, porque podía confundirme por ahí a tomar una decisión, ¿no? Es como que se presentó en este momento que venía tranquilo por este camino, uno alternativo, y entonces uno primero piensa, ¿y será que en verdad será mejor que el que estoy transitando o me alejará? Y está esa inseguridad que uno tiene a veces. Bueno, tenían claro lo que tenía que hacer, pero no bien el camino que tenía que seguir. Es como que, no sé, quiero ser médico, pero no sé todo lo que voy a tener que estudiar. Entonces, bueno, eso lo iré descubriendo, iré viéndolo, bueno, me iré dando cuenta sobre la marcha si todo eso está en relación con lo que en realidad quiero. Y así fui viendo y descubriendo desde joven. Y bueno, los años que pasaron desde ese momento hasta ahora, hoy tengo 59, y siempre en relación con esto. Y en la medida que más me fui entregando y sobre todo trabajando sobre mí, es en donde me fui poniendo más en sintonía con lo que se esperaba de mí y con lo que se me dijo que venía a hacer. Y bueno, nunca fue alguien que me dijo que tenía que hacer algo, sino lo que se esperaba de mí. Y yo me tenía que preparar. Y todo lo que se oponía o dificultaba que pueda llegar a lo que se esperaba de mí, estaba dentro de mí. Es decir, no había nadie que pudiese impedir que yo haga lo que se esperaba de mí. Todos los impedimentos estaban dentro mío. Nada, porque el reloj me condicionaba la hora, porque el ego me llevaba a ver qué podía sacar yo de provecho en una relación. ¿Sí? Todas esas cosas dentro mío son las que tuve que ir trabajando. Entonces, bueno, empecé joven y en ese momento de juventud fui dejando una pareja, fui dejando amigos, fui dejando cierto trabajo y ese compromiso y eso trajo, como se imaginarán, conflictos en las relaciones con mi familia, porque lógico, se esperaba algo de mí. Yo les comenté que mis padres se fueron el día previo a que yo tuviese como ese llamado, esa experiencia, y vinieron más de un mes después. Cuando volvieron, más, es decir, habían pasado más de un mes, encontraron un hijo que no distinguían si era el que habían dejado y se preocuparon muchísimo. Claro, yo hablaba cosas que jamás había hablado, tenía otro tipo de energías, de seguridad. Hablé demasiado, eso debo de reconocer, muchas cosas que no debía, pero era la euforia, el entusiasmo de querer compartir, es decir, es una alegría que tenía dentro que uno piensa que comparte la alegría cuando uno le cuenta al otro qué es lo que a uno lo hace feliz. Y en realidad uno no lleva a ser feliz al otro por lo que uno relata. El otro tiene que ser feliz viviendo su vida, ¿no? No tratando de interpretar la mía. Pero bueno, esas confusiones que uno tiene. Y entonces hablé de más y eso también generó preocupaciones y pensaron que yo estaba en una secta, que me estaban lavando la cabeza, bueno, todas esas cosas que se pensaban, y más en aquella época, ¿no? Año 84. En aquel momento, en donde yo estaba en las sierras de Córdoba, cerquita donde yo estaba, en esos días también, fue que se dio toda una oleada de apariciones ovnis en un cerro llamado Uritorco, que estaba ahí cerquita donde yo estaba. También causalmente se dio todo junto
Así que también se me dio tener contacto con esa realidad de poder ver donde, porque me llevaban, no es que yo buscara, porque no fui curioso en ese sentido, no me atraía lo fenomenológico a mí, pero llevarme a ver donde guardaban naves, encontrarme con seres que parecían, perdón porque va a sonar cómico, pero parecía una nave, pero era un ser, porque eran seres de luz. Entonces aparecían y salían de las rocas, de la montaña, y surgían, claro, y uno los miraba, esa esfera, pero en realidad era un ser y hablaba, ¿no? Bueno, esas cosas que uno veía y eran parte de todo ese despertar y ese retomar el contacto con la naturaleza tal cual como es. Entonces, yo le llevé a esto del Uritorco porque había toda una preocupación también por parte de mis padres porque en el ambiente y en el lugar comenzó a haber una cantidad de periodismo y de gente hablando cosas que algunas rayaban en cierta locura, en fanatismo, hacían, bueno, ceremonias y cosas así que se hablaban, que la gente que lo miraba y no sabía lo que pasaba, a lo mejor el juicio que hacían de lo que sucedía estaba muy lejos de lo que en verdad sucedía, pero bueno, mucha gente lo tomaba mal. Mucha gente hacía mal, porque mucha gente no estaba ahí porque sentían un llamado de la luz. Entonces, bueno, todo eso generó como una preocupación extra a mis padres, a lo que más me había pasado. Entonces pensaron que podía estar relacionado, vinculado con esas cosas o con lo que hacían algunas personas a raíz de estas cosas, ¿no? Bueno, ese fue un poquito el entorno de ese despertar, que yo me sentí como en casa, es decir, como muy apoyado de todo esto y me gustaba, a mí me traía una alegría enorme ver que había seres que se estaban preocupando por esta humanidad y que estaban asistiendo. Y para mí siempre fue y seguirá siendo una enseñanza de humildad, mantenerse a distancia sin inmiscuirse más de lo necesario, de lo debido, no queriendo modificar, ¿no? Ese respeto por el libre albedrío. Lo vi, me mostraron, lo entiendo, la tecnología para poder moverse y para poder cambiar tantas cosas, pero es el ser humano el que tiene que entender lo que está haciendo, para salir de ello con inteligencia, no que lo rescate una nave, sino que salga con el corazón, ¿no? Adelante. Entonces, todo eso era para mí parte de una enseñanza en este mundo material. Bueno, y ahí uno iba viendo cómo llevaba adelante el trabajo, una familia, relación con amigos, cómo encuadraba todo y cómo lo podía llevar sin que me distraiga de lo que tenía que hacer y que no me vaya a ningún extremo de fanatismo en donde, bueno, pierda la cordura. Wow. ¿Lo asociabas en el momento a lo que estaba pasando? ¿Tenía relación para ti o no? ¿O eran cosas separadas que las unías? ¿O siempre tuvo relación? ¿Consideras que tiene relación? Para mí tiene relación, ¿eh? Lo espiritual con lo galáctico, está todo interrelacionado, pero bueno, a lo mejor hay personas que lo separan por rubro. Sí, sí, sí. No, no, sí, para mí siempre tuvo relación. Está muy bien lo que decís porque muchas personas que conocí ahí en esas inmediaciones del cerro, yo me iba durante días solo al lugar 8 kilómetros adentro de la montaña, por ahí detrás del cerro, un lugar donde no pasaba más gente, y me encontré con muchas personas que canalizaban, ¿no es cierto? Recibían mensajes de comandantes extraterrestres, por todo ese momento hubo revuelos enormes. Venían de muchos lugares del mundo. Había por las calles de Capilla del Monte, que es un pueblito de montaña, hoy está más activo, pero había lamas caminando con sus ropas anaranjadas, es decir, era algo rarísimo ver todo esto ahí. Bueno, había de todo. Y había mucha gente, por eso digo, está bueno lo que decís, pues muy real, había mucha gente que venía porque sentían y fueron invocados, decían ellos, a través de las canalizaciones de los extraterrestres, a presentarse en el lugar, que iban a tener revelaciones, bueno. Pero muchas de esas personas que venían por el llamado de los extraterrestres no querían escuchar sobre temas espirituales. A mí me decían, por ejemplo, les escuché hablar, decir, no, vos estás mezclando las cosas.
Nada tiene que ver lo espiritual con los extraterrestres. O sea, había personas que... Pero claro, muchas personas lo espiritual lo abordaban o lo entendían desde lo religioso. Y yo no iba por lo religioso terreno mundano, sino que todos somos un espíritu. Hay un espíritu que llega a Capilla del Monte en un ómnibus y hay otro que llega en un ovni, pero en definitiva todos somos espíritus, ¿no? Entonces, bueno, yo me encontraba a veces en ciertas situaciones mediando esto y pude ver en muchos casos cómo muchos que llegaron ahí por la parte más fenomenológica o como fenómeno ovni, extraterrestre que nos visitan, cómo se fueron poniendo en contacto con personas que estaban ahí por motivos espirituales. Y entonces comenzaron a unirse a veces desde posturas parecía totalmente distantes o distanciadas, cómo comenzaron a unirse y a encontrarse y a incorporar el uno al otro, ¿no? Es decir, lo que traían y ver que era parte de toda una realidad. Para mí lo era, entonces lo tomaba con mucha naturalidad. Y bueno, pude saber específicamente porque ellos comentaron que lo que estaban haciendo ahí en ese momento y todo ese tiempo lo estaban haciendo con el fin, así lo describieron ellos, de llamar a los suyos a ese lugar y a ese punto. Entonces estaban llamando a muchas personas a ese punto y a ese lugar para que tal vez no llegaba un mensaje y no canalizaban o el mensaje no terminaba de ser del todo comprendido, pero había una energía, había un contacto, una estadía y un compartir con otras personas que también nos va preparando para ir sumándonos o entrando en lo que en algún momento la humanidad se convertirá en un rebaño, es decir, una cantidad de individuos que son mansos, que fueron dejando la violencia natural de lado porque entendieron que no quieren seguir siendo influenciados por esos impulsos, ¿no? Primitivos. Entonces, es como que el llegar ahí lo sumó. Y en mí era parte de la experiencia de ir tomando conciencia de hasta dónde llegaba todo esto. Lo que entendí, y lo tengo muy en claro, son espíritus de seres que han evolucionado en su interior y desde su corazón, y que esto les ha permitido alcanzar una tecnología muy superior a la humana y gracias a esa tecnología pueden exportar el amor y la conciencia que han despertado. Es decir, llevarlo a otros lugares donde hace falta. Y como, insisto, con qué respeto, ¿no? Porque mantener distancia, no querer influenciar a las personas para que hagan lo que se les dice. Estamos en la escuela para entender, o sea, el maestro nos dice y nosotros tenemos que entender lo que nos dice. Y como entendemos para qué sirve y aplicándolo en lo diario, en lo cotidiano, ahí nos damos cuenta lo útil de lo que nos dijo y el valor que tiene lo que nos compartió. Entonces hay que guardar cierta distancia y ellos eso lo hacen. Entonces tienen tecnología para cambiar y para modificar muchas cosas, pero eso es el resultado de una evolución espiritual. Nosotros estamos más abocados a la revolución tecnológica que a lo espiritual. Entonces, bueno, todavía guardamos cierta distancia de esa realidad. Estamos pensando en irnos a Marte para convertirlo en una Tierra. O sea, no estamos respetando la vida de otro planeta, estamos queriéndolo hacer parecido al nuestro para nosotros poder llegar a vivir allá. Entonces, por eso es que se limita la evolución tecnológica de la humanidad. El ser humano no inventa nada. Se van liberando ciertos conocimientos en la mente de algunos investigadores, es decir, se le quitan ciertos velos para que pueda acceder a determinados conocimientos que tienen la intención de ser de beneficio para la humanidad. Pero muchas veces detrás del investigador, que se quema las pestañas, como se dice, hay día y noche tratando de descubrir y de salir adelante, hay alguien que está viendo la plata que voy a hacer cuando de este descubrimiento salga. Bueno, entonces, por eso a veces desde ahí se limita. Al fin y al cabo, la verdad
está en la luz, es decir, en la luz todo está a la vista. Entonces hay ciertas cosas que están veladas de aquellos que todavía no se saben comportar bien, siquiera en la oscuridad, con la luz mediana en la que viven. Entonces, cuando uno sabe respetar lo que va a encontrar, cuando entiende que lo debe de convertir en un bien de todos, es que se le permite acceder. Entonces, bueno, ellos pudieron acceder a tecnología porque la saben utilizar para bien de todos. Es decir, el amor universal, llevar el amor por el universo. Un día lo haremos nosotros. Un día no estaremos pensando en ver que hay más allá o creyendo que somos los únicos en la existencia y dudando de que haya vida en otros planetas. Ellos están seguros, yo estoy totalmente seguro, y bueno, para mí ver todo eso y tener contacto con eso, a la vez que tenía contacto con maestros y con otros seres y con ángeles, era parte de la misma realidad, de todo trabajando en conjunto. Bueno, una verdadera hermandad, es decir, más allá de tecnología y cubriendo todos los espectros de la evolución posible, ¿no? La hermandad blanca, conocida, es decir, la casa del padre, no necesitan de ninguna nave para ir a ningún lado, que es el espíritu que se desplaza por el espacio dependiendo de su jerarquía. Pero en este caso son seres humanos de otro planeta, nosotros llamamos extraterrestres afuera de la Tierra, que han evolucionado y han conseguido a través de su evolución espiritual desarrollar tecnología y a través de esa tecnología mejorar también su condición de vida física, acelerar procesos de modificación físicos, que ellos tienen maquinaria para acelerar el proceso del despertar de los chakras, que a una persona le puede llevar encarnaciones, ellos lo pueden hacer en unas sesiones, es decir, tienen tecnología, pero claro, vuelvo a lo mismo, imagínense esa tecnología puesta en manos de personas que no tienen conciencia de a qué se están enfrentando o a qué se acercan. No, porque uno dice, los chakras hay que despertarlos. ¿Y para qué? El tercer ojo hay que abrirlo. Si antes de abrirlo pensá en cómo lo vas a cerrar. Porque estás preparado para ver todo lo que hay para ver más allá de esto físico que te cuesta ver y entender. Es decir, entonces, bueno, por eso hay que entender antes de todo esto. Bueno, ellos lo entendieron. Nosotros estamos en ese proceso, están queriendo ayudar. Y digo, están cubiertos los distintos niveles evolutivos. La hermandad blanca, la parte más cercana a la esencia. Y ellos con su tecnología, una parte más cercana a lo físico. Porque ellos pueden moverse entre la tercera dimensión en la que estamos y la cuarta con mucha facilidad. No solamente ellos físicamente, sino también con su tecnología pueden pasarlo, ¿no? Muchas veces lo que las personas llaman ovnis, o sea, el objeto volador no identificado, que puede ser la nave, ellos se pueden estar moviendo, como normalmente hacen, en la cuarta dimensión, pero pueden dejarse ver en la tercera. Y por eso en la cuarta dimensión hacen movimientos que en la tercera sería imposible, ¿no? Ángulos rectos, es decir, eso sería imposible acá. No, en la cuarta dimensión es posible y sí, no sucede lo mismo que aquí con con la gravedad que tenemos, ¿no? Entonces, todo eso, bueno, yo lo fui viendo, lo fui entendiendo y para mí era parte de ese despertar. No, la evolución no solamente personal, interna o de la misma humanidad a la que uno pertenece, sino también del universo. Entonces, bueno, pude viajar en meditación, pude viajar en la nave. La verdad, sinceramente, no, nunca fue algo que me sorprendiera. A mí la alegría siempre era el encuentro a nivel humano extraterrestre, digamos así, de la alegría del reencuentro, ¿no? Bienvenido, hermano. Eso para mí era una gran alegría, esa hermandad, que es un poquito, tal vez hoy más un sueño, que sé que se convertirá en una realidad, pero por ahí lejano en lo que hace a la humanidad, pero muy real en cuanto a ese contacto con ellos, ¿no? Entonces esa presencia, no sé, para mí es un amor que humanamente es difícil de entender. Seres que vienen desde tan lejos, dejando familias,
dejando tu propia vida para poder estar cerca de la propia humanidad. No sé quién de nosotros, si es que hay alguien que está dispuesto a hacer esto, por personas cabeza dura como somos nosotros, ¿no? Que creemos que sabemos todo y que podemos salir adelante por nosotros mismos y no necesitamos ayuda. Muy bien, y retomando, Daniel, lo que dijiste de la verdad usará libres, ¿qué sería la verdad? Entiendo que cada uno tenemos una partecita, pero ¿a qué se refiere esa frase? La verdad es a todo lo que uno pueda ver reflejado en el espejo, esa es la verdad, no es solo lo que uno quiere ver, porque si estamos atentos y somos sinceros, nos ponemos muchos de nosotros a diario en lo cotidiano en jueces. Y entonces estamos diciendo, mirá aquella persona cómo va vestida, fíjate lo que está haciendo, otra vez vuelve a hacer lo mismo, y no se da cuenta con la edad que tiene. Andamos haciendo bastante y emitiendo bastante juicios, pero si por un momento, en lugar de estar emitiendo juicios de lo que hacen los demás, somos jueces severos de nuestros propios actos, si buscamos de ser sinceros, cuando nos observamos, ¿qué es lo que nos gusta observar? Y hay cosas que no queremos ver de nosotros, hay cosas que minimizamos en nosotros, hay cosas que no toleramos en los demás, pero nosotros nos las permitimos. Entonces, la verdad os hará libre. La verdad es todo lo que hay para ver en nosotros, no solo lo que queremos ver. Y la verdad no es que esa persona solo comete errores, esa persona también tiene muchos aciertos. Entonces, en verdad hay que ver todo, y la verdad es todo. La verdad es que en mí hay virtud, pero la verdad es que en mí también hay defecto. Eso es verdad. Mucha gente piensa que la verdad es todo lo que tiene que ver con el mundo espiritual, con lo divino, con lo perfecto, con lo justo. La verdad es la justicia, que ve las cosas tal cual como son, y en donde hay errores o desviaciones hay que aplicar corrección, es decir, hay que modificar. Eso a través del entendimiento, porque ¿cómo voy a distinguir que algo está mal si no lo analizo de una manera justa? Entonces, para mí la manera de llegar a entender cada vez con más claridad lo que es la verdad es abocarse más, como recién decía, a ver lo que uno está haciendo y lo que pasa dentro de uno que lo que están haciendo los demás. Entendámoslo, yo puedo ver y emitir juicios o hacer análisis de lo que los demás están haciendo, si está bien, si está mal, el político que me gobierna, el que promete, no hace, o la pareja, no importa. Puedo estar viendo esto, pero ¿puedo yo cambiar a la persona por más que crea que en lugar de hacerlo así lo debería hacer de esta otra manera? Simplemente lo sé. Y a la vez también entonces yo me pronuncio, pero no cambia la persona porque yo sepa lo que debe hacer. Entonces, para mí, en lugar de estar perdiendo tiempo en juzgar lo que los demás están haciendo, tengo que ocuparme de ver qué es lo que estoy haciendo, porque lo que estoy haciendo sí lo puedo modificar. Entonces, la verdad que me hace libre es la verdad que hay que sacar a la luz. Entonces, como en mi caso, yo les dije, yo me di cuenta de una persona tan egoísta que no había un momento y una situación en donde no estuviese yo tratando de sacar algún provecho, sin querer hacerle mal a nadie, pero sí aprovechándome. Entonces, la verdad, bueno, para mí todo eso fue la verdad, verme a mí mismo. Y cuando uno se ve plenamente como es también, entendí, cuando empieza uno a transitar el camino de la humildad, porque la humildad empieza por asumir todo lo que somos, no tan solo por ver lo que queremos ver de nosotros. Entonces, cuando uno asume con humildad, que así como tiene virtud, tiene defectos, es donde uno comienza a transitar un verdadero camino de humildad. Reconocer que uno no está capacitado para llevar todo adelante de la mejor manera, que uno no está capacitado para poner el amor más puro en todo momento y situación. Es decir, darnos cuenta, porque si estamos viendo en el espejo lo que no nos gusta ver, es que estamos viendo lo que debemos de cambiar y modificar. Si solo vemos lo que nos gusta ver, todavía cada vez adornamos más esto, ¿no?
Es decir, cada vez lo ensalzamos más. Pero no, esa otra parte no la quiero ver y la disfrazo. La arruga que veo en el espejo trato de tapármela con maquillaje. Y no, la realidad no la puedo cambiar, entonces hay que asumirla. Pero no es el problema la arruga que van a ver los demás y el juicio que los demás puedan hacer por verme una arruga. Es como yo llevo eso adelante y vivo y convivo con todo esto, ¿no? Entonces, si no soy capaz de asumir una arruga, ¿cuántas otras cosas estaré disimulando, tratando de disfrazar o de maquillar, ¿no? Y ante las personas puedo con maquillaje disfrazar muchas cosas, pero ante Dios no hay maquillaje para disfrazar la realidad, ¿no? Entonces, la verdad, para mí es más fácil de acceder cuando dejemos que entre la luz de Dios a nosotros. Es decir, la luz de Dios nos lleva a ver todo lo que hay en nosotros. Digo la luz de Dios como una luz perfecta que penetra todo. Es decir, no la luz de nuestra conveniencia, que solo nos lleva a ver lo que nos agrada de nosotros mismos. Entonces, la verdad empieza por esto, por ver lo que hay en uno. Es decir, yo puedo pensar, me pasa de hecho, que anímicamente soy capaz de hacer lo que se requiere, pero cuando voy me doy cuenta que físicamente no, tengo 59 años, no tengo los 18 que tenía. Entonces, esa es la realidad, no verse uno a sí mismo tal cual como uno es. Entender que tengo las intenciones, pero a lo mejor ni la capacitación o la fuerza o la condición. Entonces, lo puedo alcanzar, lo debo alcanzar, son las cosas que tengo que entender. Estamos en la escuela de la vida y en la escuela de la vida hay mucho por aprender. Pero una de las cosas que hay por aprender, y yo soy muy insistente en esto, es a dar. No piensen en aprender tan solo en lo que voy a recibir. Es aprender a dar, porque es la manera en la que se multiplica. ¿Cómo se multiplica? Si tengo uno, no sé, como hacía Jesús, lo parto en dos y le doy al otro, se multiplica. Entonces, si yo tengo uno y lo consumo solo yo y no le doy a cualquiera, seguiré teniendo uno, y pronto ni eso tendré. Pero si lo multiplico, es en donde me conecto, ¿no? Con el otro. Fíjense en la acción, ese lazo amoroso, esa intención, ese camino que seguir. Era una opción mía. Yo podía guardármelo y alimentar mi ego, o podía compartirlo y permitir el corazón que se exprese. Y también cuando lo busco de compartir, va la mejor de mis intenciones, es decir, va el amor de mi corazón en esto que comparto. Entonces, también es algo de mí que llega a los demás. Esto es algo que tenemos que aprender. Hasta ahora muchos se desentienden de la escuela, no quieren aprender y prefieren estar en el patio de recreo, no entrar al aula. Pero aún los que entran al aula, hay muchos que piensan que tienen que aprender todo lo que se les está diciendo. Claro, pero lo que la vida nos enseña es para que lo compartamos con el prójimo y con los semejantes, para que encontremos el canal, las herramientas, sepamos utilizarlas, para poder canalizar el amor que hay en nuestro corazón a través de lo que la vida nos enseña, ¿no? Entonces, la única manera de pasar del yo inferior al superior es atendiendo todas las necesidades que el yo inferior nos deja ver tenemos. Pero para poder, habiendo saciado todas las necesidades, empezar un ciclo distinto, que es el de compartir, el de dar aquello que tengo, darme cuenta que aquel necesita y lo que necesita está en mi poder. Y yo soy administrador de lo que obtuve con esfuerzo y con trabajo. Entonces lo administro y lo comparto. Y ahí nos vamos al yo superior, que no está pensando en sí, sino que está pensando en los demás, que está viendo en los demás y está siendo real consigo mismo. Es decir, la verdad lo hizo libre, ve todo lo que tiene en sí y ve lo que le falta. Y entonces trabaja para obtener lo que le falta, pero con la intención de compartirlo con todos los demás. Entonces, eso hoy nos está faltando un poco, ¿no? Aprender a dar, entender que todos tenemos mucho, que todos tenemos defectos, pero también todos tenemos virtudes. Y si queremos ir
en contra del defecto o terminar con el defecto en nosotros, es potenciando las virtudes y descubriendo cuál es el opuesto y descubriendo y entendiendo cómo llegó ese defecto a estar en mí. Porque muchos lo hacemos fácil. Pero bueno, yo crecí así y mis padres me lo inculcaron y el entorno y entonces yo soy así hoy. Bueno, puede ser que eso que me inculcaron de alguna forma me haya condicionado a esta conducta que tengo hoy. Pero si yo entiendo que esa conducta no es la correcta, tendré que esforzarme para modificarla y no simplemente ceder y responsabilizar a los demás que me lo inculcaron. Si yo he tenido un mal maestro en la vida y lo que me ha estado enseñando, hoy me doy cuenta que me llevó por el camino de la equivocación, quiero dejar ese camino. Y dejar ese camino es buscar un buen maestro o convertirme en un buen alumno, en un buen discípulo, sabiendo distinguir y diferenciar lo que está bien de lo que está mal. Y tomo lo que está bien, no lo que está mal. Y entonces si voy por la vida, quiero ir llevando el bien, quiero ir llevando soluciones, no problemas, es decir, no complicación, ¿no? Entonces, bueno, la verdad nos hace libres. Bueno, la verdad que hay que ver todo esto. Tenemos que vernos de una manera íntegra. Somos hoy, se dice, 8.000 millones de personas. Si cada persona se pusiera a hacer lo que ha venido a hacer, que es superarse a sí mismo, es decir, trabajar sobre su individualidad para ser a cada momento una mejor persona, pero en una semana cambia el mundo. Ahora, las personas no hacen esto y están queriendo que alguien las cambie o les facilite ser como son. Entonces, un gobernante no va a cambiar un pueblo. Gobernante siempre es representante de un pueblo. En el mejor de los casos que haya democracia es elegido por el pueblo. ¿Y por qué lo eligen? Muchas veces por lo que promete, pero muchas veces lo que promete no lo cumple. Y esa persona que promete y no cumple es un representante del pueblo. Entonces yo me pregunto, ¿y yo cuántas cosas he prometido y no he cumplido, no? Porque en la medida que seamos un pueblo de individuos que en lugar de estar prometiendo se abocan a construir, lo que van a tener para dar es verdad y realidad. Y de ese pueblo surgirá un representante de ellos. Entonces, en otros mundos, quien gobierna no es el que es elegido por el pueblo, es el que es más evolucionado, por lógica, porque es el que tiene más experiencia. Entonces, el que tiene que gobernar es el que ha pasado por lo que el pueblo está pasando. Y entonces desde ahí puede ayudar a todo el pueblo en su necesidad, porque lo comprende, porque lo pasó. Pero digo, si queremos cambiar ese mundo, no lleva tanto tiempo, sí se necesita de dedicación. Ahora, muchas veces nos apoyamos en una persona con la otra y queremos sumar fuerza de esa manera, pero eh, si tenemos que empujar un camión, uno solo va a ser difícil. Entonces pensamos, vamos a llamar a todos los amigos. Pero si todos los amigos tienen la misma poca voluntad que tengo yo, por más que seamos muchos, tampoco lo vamos a empujar el camión. Entonces, ¿se tratará de número o se tratará de dedicación, se tratará de voluntad, se tratará de inteligencia? A veces podemos ser muchos, entre esos muchos no tenemos la voluntad o la prioridad suficiente de lo que hay que hacer. Entonces tampoco es que el número sea lo importante, ¿no? Sino que es la conciencia de cada uno. Bueno, para mí todo esto es parte de la verdad, que es la que nos va liberando. ¿De qué nos tenemos que liberar? Porque dice, la verdad os hará libres. ¿De qué estamos y somos prisioneros? De la mentira, del engaño y sobre todo de la ignorancia. Es mucho más lo que desconocemos que lo que conocemos. Pero eso no es un problema. El problema está en que lo que conocemos no lo ponemos en práctica y no vivimos por defender lo que es de valor. Tratamos de querer saber cada vez más con lo que no vamos a hacer nada. Entonces, el problema no es lo que ignoramos, el problema es que no hacemos nada con lo que conocemos. Ahora, ¿cómo uno llega a lo que ignora? Avanzando con el conocimiento que tiene. ¿Cómo llego yo a la clase de mañana para poder entenderla? Estudiando bien la clase que me tocó hoy, ¿no?
Y estudiarla no es solo asistir a clase para escuchar lo que me dice el maestro, es cuando vuelvo a casa ver cómo puedo encontrar la forma de canalizar eso que me enseñó para entonces sacar el mayor provecho, porque el maestro me da lo teórico y me lo explicó y me lo dijo y lo pude entender, pero ahora me falta lo práctico. Y en lo práctico es en donde me enriquezco aún más, porque surgen una cantidad de detalles y de situaciones que requieren de que use mi inteligencia para poder aprovechar lo mejor posible y sacar mayor provecho a esto, ¿va? No solamente sacarle yo para aprender, sino también de que se multiplique y de que pueda llegar a los demás como un beneficio, poniendo en práctica lo que aprendí. Todo eso es parte de la verdad. Estamos muy rodeados, muy llenos, muy acosados por temores. Y el temor es a lo desconocido. Y la única cura para el temor es el conocimiento. Entonces hay que avanzar sobre lo desconocido, buscando el conocimiento. Cuando conozco, dejo de temer, porque entonces ahora me muevo con confianza, me muevo en un terreno iluminado, conozco dónde me estoy moviendo, lo conozco. Entonces, eso es lo que le está faltando a la humanidad. Estamos en una escuela creyendo que con lo que sabemos basta y entonces no avanzamos sobre la oscuridad. Entonces resultamos estar prisioneros de tanta ignorancia, ¿no? A estas alturas que llevamos teléfonos que se comunican satelitalmente y podemos hacer cuantas cosas, ver la imagen de la luna en vivo y en directo, no nos podemos comunicar con el vecino. Entonces, la tecnología no es el camino que me va a sacar de esta ignorancia o de este endurecimiento de corazón, sino que es el compromiso con la verdad, con la enseñanza, ¿no? Llegar a sentir y entender verdaderamente cuánto se oscurece mi espíritu cada vez que estoy dejando de lado al amor y sigo el camino del egoísmo. Y si hago esto, ¿cómo puedo comprender la necesidad del otro si ni siquiera sé la propia? ¿Cómo puedo yo ayudarle a cargar al otro su cruz si yo me desentiendo de cargar la propia? ¿Cómo puedo conocer el peso que tiene la suya si no conozco el de la mía? Entonces, la cruz son los errores del pasado. Uno tiene que saber cargar con ellos, es decir, asumirlos. Y la manera en la que se aliviana esa cruz es cuando uno abraza con amor la cruz, es decir, cuando uno observa y entiende con amor los errores que cometió y busca de corregirlos, de rectificarse. No puedo cambiar lo que hice, pero sí puedo modificar lo que soy. Hoy estoy sembrando lo que cosecharé mañana, hoy estoy cosechando lo que sembré ayer, pero da que no hemos sembrado mucho ayer, cuidado. Soñamos al día de hoy con una cosecha, pero el sueño no deja de ser más que esto, ¿no? Es decir, hay que sembrar, hay que hacerlo concreto. Entonces, el tiempo de un mundo mejor es hoy. ¿Quién vive en otro momento? ¿Por qué las personas están diciendo, vendrá un tiempo mejor? Vivamos hoy como el mejor tiempo que tenemos. Es más, es el único que tenemos para vivir. Demos todo lo mejor que tenemos para dar y tengamos todo el cuidado con no sembrar semillas de cizaña, semillas de dolor, porque es lo que nos vamos a encontrar en un futuro y multiplicado, porque lo que sembramos crece y da más frutos. Entonces, hay que quitarlo a tiempo o hay que evitar sembrarlo innecesariamente. ¿Y cómo hacemos eso? Con inteligencia. Por eso, hay que saber lo que estamos haciendo, hay que ser sinceros, ¿no? Es decir, la verdad nos libera, de la ignorancia nos libera la verdad, ¿no? Y la verdad es todo lo que vivimos, no es solo lo que queremos ver. Wow. Y, por ejemplo, estoy de acuerdo. ¿Qué herramientas podrías compartirnos o alguna forma porque yo creo que el conocerse a uno mismo es lo más importante en el viaje. Entonces, creo que en ese autoconocimiento se van brindando las herramientas, pero ¿qué tips o qué herramientas podrías compartirnos para que cada quien indague en sí mismo o si hay algún tipo de preguntas que uno se debe hacer evidentemente cada uno que lo transforme en su interior a su manera, ¿no? Porque cada alma es diferente, pero en el fondo el viaje es un solo viaje, ¿no? Entonces, en el fondo, si nos queremos conocer,
¿qué nos preguntaríamos para conocernos un poquito más? Es que no sé si yo, siempre me suelen preguntar esto de si hay como alguna herramienta, pero yo entiendo que hay muchas herramientas. Yo no fabrico herramientas, no puedo dar herramientas, pero Ok. digo, es No que soy ferretero, justamente, no, no. te Bueno, imaginas. como has dicho, em, cada alma es diferente, es particular, somos individuos. Entonces, de acuerdo a la realidad en la que nos toca vivir, tendremos que ir dándole forma y moldeando las herramientas. Pero acá lo importante no es ver quién tiene el plano para hacer la herramienta que necesito, sino que en realidad nosotros ser conscientes de qué es lo que necesito. Y todos tenemos la inteligencia para, viendo lo que necesitamos, darnos cuenta para poder ver de qué forma tenemos que moldear la herramienta para que resulte útil en esto que estamos viviendo. Y como hoy hablábamos al principio, tal vez de esas cosas que a veces de camino vamos dejando por tomar cosas nuevas o ir alivianando, también iremos viendo que hay herramientas que en este momento me son útiles, ¿no? Y que más adelante, tal vez pasado el tiempo, ya no me resulte más necesaria y necesite de construir otra. Entonces, eso lo tendremos que ir viendo nosotros. Pero para mí, la base de todo esto es lo que les dije ya hace un rato atrás. Lo que el padre me dijo, ante una crisis mía personal, ¿no? Pero en definitiva entiendo que se aplica a todos. Me dijo, la vida es el camino y la vida vivida con amor es el camino que os conduce hacia mí. Entonces, ahí está un secreto que no es ningún secreto. La vida vivida con amor es el camino que nos conduce hacia la perfección o hacia lo sublime, ¿no? Hacia la divinidad. Es la vida vivida con amor. Entonces, cada vez que pongamos amor en una situación en donde no acostumbramos a poner el amor, vamos a ver distinto, vamos a sentir distinto, vamos a entender distinto, porque no lo estábamos haciendo. Y entonces, eso es una experiencia distinta que decidimos tener, porque decidimos poner amor en donde normalmente no lo ponemos. Entonces, vamos a sacar algún provecho que no acostumbrábamos a sacar y vamos a tener un entendimiento que no teníamos. Y a partir de ahí también tendremos una referencia distinta a la que teníamos, porque es una experiencia distinta. Entonces, desde ahí veremos que si es el camino que queremos seguir porque nos resultó más gratificante, más enriquecedor que lo que estábamos haciendo, tal vez tendremos que dejar una herramienta que veníamos usando para construir, si es que hace falta una herramienta, otra que me sirva para hacer esto, ¿no? Hay cosas que hace falta herramientas, pero todas las herramientas se utilizan con la mano. Entonces, lo importante es tener las manos dispuestas a construir y hacer, ¿no? Y la inteligencia puesta en eso. Eh, por ejemplo, hay personas que dicen, no puedo serenar mi cabeza, no para un segundo, ¿cómo hago para silenciarla? Bueno, no es que va alguna herramienta para silenciar la cabeza. Tengo que tener la disposición de hacerlo. ¿Y qué es silenciar la cabeza? Frenarla cuando yo quiero. ¿Piensan que esto es silenciar la cabeza? No es que tiene que responder caprichosamente a las intenciones de uno, sino que uno tiene que entender por qué quiere silenciarla, para qué uno quiere serenarla. ¿Es posible hacerlo? ¿Y por qué no lo hemos conseguido, no lo estamos viviendo, ¿no? Así como queremos? Bueno, uno tiene que entender para poder encontrar respuestas, para poder encontrar salidas. O sea, por ejemplo, si quiero serenar mi mente, debo dejar de estar dándole cosas que le intranquilicen o que la desarmonicen. Entonces, vieron que hay pruebas sencillas, ¿no? Si uno quiere que alguien piense en un elefante, le dice elefante y entonces empieza a pensar en esto. Bueno, eh, la mente se alimenta a través de los sentidos. Entonces, como dijo Jesús, donde están tus ojos está tu corazón. A donde yo pongo mi atención, ahí también está entregado mi corazón. Estoy atento a esto. Y yo, una vez que estoy atento a esto, comienzo a consumirlo. Si yo me conecto con esto, conectarse es relativamente fácil. Pongo mi atención y me conecto. Desconectarse no es tan fácil.
Ustedes vieron que esta mañana en el tránsito un vehículo hizo una mala maniobra y se nos quedó esa persona que puso en riesgo la seguridad y al día de hoy lo seguimos cargando hasta este momento, a esta hora. Cuando intento serenarme me viene a la cabeza la imagen de esa persona que hizo esa maniobra. Fue una fracción de segundo, pero yo me quedo con esto encima. Y va a pasar tiempo y eso ocasionalmente volverá y retornará. Entonces, hay que estar más atento a lo que consumimos, a lo que hacemos, a los análisis que estamos haciendo para poder serenar la mente. No es tratar de frenarla en lo que piensa, sino que es tratar de no estar procesando cosas innecesarias. Tengo que estar yo emitiendo una opinión de lo que hizo esa persona. Si yo distingo que fue imprudente, que fue inapropiado, termino la historia y tengo que aprender y tengo que entender de lo que vi. Pero no, ¿qué es lo que hace que yo lo cargue? Que me quedé con cierto resentimiento y molestia. Entonces, ¿cómo hizo esa persona? Lo que ya empiezo a pensar, ¿no? Lo que podría haber pasado, si no pasó, pero yo me quedo con todo eso. Entonces, todo eso hace que carguemos tantas cosas por la vida que nos cuesta serenar la mente. Quiero decirle, acá no hay una herramienta, es simplemente un entendimiento. Y en la medida que voy entendiendo, tal vez lo construyo. Les cuento algo que no sé si es una herramienta, pero alguna vez alguien me lo dijo para frenar la mente. Yo lo tomé como una especie de herramienta. Y me dijeron, cada vez que vuelvas a pensar en algo eh, que ya habías estado pensando, imagínate que sos una vaca que está rumiando. Es decir, lo que tragó lo vuelve otra vez a masticar. Entonces, claro, cuando yo visualizaba eso, ¿qué estoy haciendo? Otra vez masticando lo mismo. Entonces lo dejaba. Y al fin y al cabo me di cuenta enseguida, al par de días, que estaba reemplazando un pensamiento recurrente, que eran muchos, no era uno, ¿no? Algún pensamiento recurrente, por una imagen que había implantado yo. Entonces, reemplacé una cosa por otra. Ninguna de las dos era buena. Lo que tengo que conseguir es serenidad, pero al fin esa tal vez herramienta en ese momento de transición me sirvió para darme cuenta que no tenía que estar consumiendo aquello que después no podía digerir, porque quedaba ahí dando vuelta o lo volvía otra vez a masticar, a procesar. Entonces, las herramientas para mí uno las tendrá que ir construyendo, pero lo que más vale es poner amor en todo lo que estamos haciendo y no el amor de la conveniencia, que yo se lo voy a dar a aquel que me devuelve a cambio o me lo agradece. Eso es fácil, eso se hizo en toda la historia de la humanidad, pero no da buen resultado para la humanidad. Puede que aparentemente nos dé un buen resultado en lo personal, porque así conformamos pareja y hacemos familias y amistades, pero muchas veces queda en grupos muy limitados y pequeños. Pero si uno quiere ir más allá, tiene que ver más allá y no conformarse con que, bueno, hasta aquí puedo llegar y más allá no se puede ir. O pensar que hay algunos elegidos que tienen el don, la gracia o han sido tocados por la varita, bendecidos para poder cumplir misiones y llevar ese amor. No, es decir, nosotros elegimos lo que estamos haciendo. Si yo elijo responder a mis egoísmos, lo puedo hacer. Si yo elijo superar el egoísmo y decir, basta, tengo que dejar de estar pensando solo en mí y también pensar en los demás, y no es dejar de pensar en mí, sino pensar lo necesario y suficiente. Yo tengo que comer, pero también hay otros que necesitan comer. Y no es solo yo tengo que comer y los demás que se la arreglen. Entonces, hay que encontrar el punto intermedio. A veces puede que alguien necesite una herramienta porque a lo mejor lo que hay que derribar requiera de una maquinaria pesada para poder derribarlos, y hay otros que en realidad lo pueden allanar sencillamente con la mano. No resulta tan simple. Eso lo tendrá que ver cada uno, pero quiero decir, lo importante acá es la claridad que tenemos nosotros. Si tenemos en claro lo que queremos hacer, tenemos en claro lo que debemos hacer, y no quiere decir que por tener una razón para hacer lo que hacemos, tenemos la razón de lo que hacemos. Tenemos nuestras razones, no tenemos la razón.
Entonces, bueno, voy a hacer lo que entiendo es mejor. Y cuando hago lo que entiendo que es mejor que lo que hacía, en el hecho me voy a dar cuenta si se puede mejorar aún más. Entonces me puedo ir superando constantemente y ahí me voy a ir dando cuenta. Al principio pensé que para ir a derribar esa selva y abrirme camino tenía que ir con el hacha, con la motosierra y con la topadora, pero después me fui encontrando que bastaba con ir haciendo a un lado la vegetación y buscar, en lugar de querer hacer el camino por donde yo quiero, tumbando todo lo que me molesta, esquivar lo que a lo mejor no quiero para mi vida y dejar que siga con su vida. Es decir, dependerá de nosotros cómo nos ponemos, ¿no? Pero hay que tratar de deslizarse, no de confrontar, de querer entrar, nada, en armar guerras a veces. Ahí verá cada uno sus herramientas. Para mí, no dir en ninguna herramienta, pero sí hablé de algo que es muy importante para la humanidad entera, esta cuestión de saber controlar los sentidos. Hoy estamos muy bombardeados, sobreestimulados de información. Y la gente piensa que solo se entretiene, pero lo que es un entretenimiento de mirar, no sé, un rato alguna red social, de qué está haciendo la otra persona, que publica, es un entretenimiento, ¿no? Muchos lo toman. Pero dice, ¿cómo se sacan de la cabeza eso que consumieron ahí? Porque no es fácil. Uno dice, ah, ya está, yo ya lo dejé a un lado, no me interesa. Es que después vuelve, me acuerdo. Si me preguntan, le voy a relatar lo que vi. Es decir, lo llevo conmigo. Y cuando yo intento hacer silencio, porque yo lo viví, cuando intento hacer silencio y me sereno, y cierro, cuando cierro los ojos, que son las cámaras, y se apagan las luces, es en donde empieza a ser bombardeado por la mente con pensamientos, toda esa imaginación, ¿no? Que tenemos nosotros, ese momento de oscuridad, de cerrar los ojos. Entonces vienen los pensamientos y vienen los recuerdos y vienen las afecciones emocionales que tuvimos y el dolor. Y en un momento decimos, ¿cómo llegué a esto si lo que quería era hacer silencio? Y nos fue llevando una cosa a la otra. Nos quedamos atados. Entonces, una de las maneras de poder tener más en claro lo que hay que hacer y la herramienta que necesitamos, si necesitamos herramienta, cuál es o cómo construirla, es teniendo una mente serena. Entonces, la mente tiene que pensar. Lo que pasa es que la mente puede pensar en función de todos los estímulos que recibe a través de los sentidos o puede pensar lo que el corazón le impulse. Entonces, si tengo claro lo que debo hacer, el corazón impulsa esa claridad del propósito. Lo eleva uno hacia la mente, lo organiza en la mente de cómo implementarlo y se puede hacer. ¿Por qué se puede hacer? Porque la mente está dispuesta y está en condiciones a llevar adelante esto que se impulsa. Y no está ocupada, pero si la mente está ocupada con un montón de cosas que no tienen sentido, cuando uno impulsa algo del corazón, la mente está tan ocupada que no tiene tiempo para hacer eso. Entonces, si tengo que tararear la última canción del grupo de rock actual, que es el éxito, por las radios, enseguida me aparece, pero si tengo que hacer la gran invocación, no me sale, no tengo, me distraigo, me quedo en una parte, vuelvo a empezar. ¿Por qué? Porque la mente se revela, no está acostumbrada a que le den orden. Entonces tenemos que poner orden en nuestra propia mente. Pero les digo esto porque en ese orden mental es donde las cosas pueden salir mejor y en donde uno puede ver con claridad qué herramientas necesita y cómo utilizarlas. Y es que si en verdad hace falta una herramienta, porque puede ser que no. Ustedes fíjense cómo venimos a la vida, desnuditos. No traemos ninguna herramienta en las manos, traemos las manos, que es fundamental para cualquier herramienta. Tenemos inteligencia, que es fundamental para saber utilizar, para construir cualquier herramienta. Si no la construyo yo, la construye otro, con inteligencia, que la hace para aquellos que tienen manos y disposición de utilizarla. Pero, en definitiva, venimos desnuditos, desnudos, pero siendo la imagen y semejanza del Creador.
Entonces está todo en nosotros y vinimos al mundo en donde está todo lo que necesitamos aprender y todo lo que requiere también de nuestra presencia para poder ser modificado y llevado hacia la luz más elevada posible, ¿no? Entonces venimos como representantes de la luz a elevar todo aquello que aún no lo ha alcanzado, sabiendo ubicarnos y colocarnos en su lugar. Un maestro jamás enseña lo que un discípulo no está en condiciones de aprender. Es decir, hay que ponerse en el lugar del otro para entender cuál es su realidad y tratar de acercarle a aquello que pueda asimilar. Entonces, tengo que entender. Ahora, ¿cómo entiendo a los demás si no me conozco a mí mismo? Bueno, como bien dijiste en un comienzo, uno tiene primeramente que construir en su interior, uno tiene que edificarse, uno se tiene que iluminar. ¿Para qué? No es para ser más que nadie, porque nunca lo vamos a hacer, sino que para ver con claridad lo que hay que hacer. Entonces ahí avanzar con decisión, con osadía. No interesa lo que se presente, la barrera y la aparente limitación. Encontraré la manera de salir adelante, porque ese no es el fin de mi camino. Entonces veré la manera de sortearlo. No es lo más importante lo que tengo que hacer yo. Siempre lo más importante es la vida, es el respeto, es la compasión. Eso es lo más importante siempre. Yo me di cuenta en una experiencia en un principio de mi despertar que la compasión estaba muy lejos de mi vida cuando me di cuenta que para mí lo más importante era retornar a la fuente. Y me di cuenta que por buscar de llegar a la fuente atropellaba a los demás, no los consideraba. Lo más importante era esto. Y me di cuenta que no estaba siguiendo un camino de amor, sino respetaba a los demás. Y entonces ahí el padre me dijo, cuando te detengas a ayudar a alguien, no olvides que tu camino continúa. Es decir, yo estoy haciendo mi camino cuando ayudo a los demás, no cuando pienso solo en mi camino y en mí, ¿no? Entonces me di cuenta que no era tanto pensar solo en lo que yo quería buscar, sino también en lo que me rodeaba, en la necesidad de los demás. Y en esa actitud es que uno lo va viendo a Dios, o uno va viendo la luz, o uno siente el regocijo de poder ser útil, de hacer algo que verdaderamente resulta beneficioso o del bien de todos y no tan solo en lo personal, ¿no? Qué bueno, estoy de acuerdo 100%. Muchísimas gracias. Bueno, Daniel, no quiero quitarte más tiempo. No sé qué hora es, no tengo ni idea. Creo Allá en que... España seguro 4 horas más tarde que acá. Sí, eso sí. Claro, Y nada, media hora. agradecerte muchísimo por haber aceptado la invitación. Muchísimas